Bienvenida a República Oriental del Uruguay, comenzando un programa muy especial porque hoy no comenzamos con mis monólogos, con mis editoriales, sino que comenzamos con un diálogo que va a tener evidentemente la misma importancia, la misma fuerza que tiene tratar temas trascendentes, trascendentales, porque vamos a hablar con un investigador uruguayo de profusa data, empresario uruguayo, que ha investigado de todo un poco y se ha dedicado a explorar también, y ha financiado una exploración que está vinculada a al Graf Spee, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Investigaron si quedaron ahí tesoros, quedaron reliquias, quedaron el águila, la famosa águila nazi. Él está ahí con su hijo que está en cualquier momento. Alfredo, bienvenido. Alfredo Chegaray. Te estoy hablando de Alfredo Chegaray. Claro, muchos van a decir, ¿por qué no lo dijiste antes? Bueno, hay que crear un poco de suspenso, hay que introducir en el tema, porque tenemos que concientizar con quién hablamos. Es importante siempre tomar conciencia de con quién hablamos, como en qué lugar estamos, por eso en dónde estamos. Hablábamos con Alfredo hace un rato en ese backstage muy interesante, a veces más nutritivo. Parece esto gastronómico, pero es así para el alma y el espíritu. Lo que hablamos contigo fuera de cámara que lo que hablamos en cámara. No quiere decir que lo que hablemos en cámara no sea importante, pero a veces los tiempos corren. Y cuando hablamos contigo me decías, pensar que si la gente se diera cuenta que el tesoro más importante es tener paz o calma en la mente, porque todo está dado, ¿no? La naturaleza, el entorno, todo. Las buenas amistades, saber elegir un estilo de vida. Qué importante todo eso, pero no nos educan para eso, ¿no? No hay una educación en la cual el Estado diga, bueno, ya que me voy a dedicar a la enseñanza, que es un cometido, vamos a educar en valores. Y creo que ahí están los valores, ¿no? Los valores para una sociedad. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. La primera clave de la sabiduría es no creerse dueño de ninguna verdad, sino buscar permanentemente la superación y aprender de todo y de todos. Exacto. Y de la naturaleza que tiene tantos años como 4.000 millones de años en el planeta Tierra, en su evolución, o 3.000 millones de años, tenemos mucho que aprender, porque tiene la capacidad de evolucionar y adaptarse a nuevos escenarios. Nosotros tenemos que aprender no solamente la formación y la cultura que nos lleva a autosustentarnos en lo económico, sino también tenemos que aprender a vivir con uno mismo, a convivir con el prójimo y con el entorno, con la naturaleza. No para ser perfectos, para ser menos peores nada más. Menos y peores, claro. Tenemos que involucrarnos en dar esa pequeña mano, aún recogiendo un papel o un pucho en el piso, aunque no fumemos, porque si no somos parte del problema. Sí. La filosofía de investigador es parte de la historia de nuestra familia y en el caso de mi hermano, creador del Museo del Mar y también el proyecto del Museo del Libro, que es una colección de 50.000 libros, no es biblioteca, de la historia universal pasada por líneas de investigación de la novela europea y latinoamericana, la filosofía, ciencia ficción, todas las ramas apuntando a toda la familia. Es como una especie de gimnasio del pensamiento. Ese es uno de los museos que ahora lo tiene semipronto, la primera parte, que es una exhibición de unos 12.000 libros de los últimos 200 años, que es cuando tenían ilustración. Bueno, y lo de investigador en naufragio, en realidad empecé en el año 67, 68, en la Biblioteca Nacional, y fue el historiador Ricardo Goldoracena, del diario El País, que me hizo el primer reportaje. En aquella época yo investigaba también las historias de los apellidos, muchos vascos por mi apellido y de Navarra, y les hacía los escudos. Fui ebanista del taller Javier Nieva de la Era, de la calle Gido, entre Paysandú y Cerro Largo, porque con eso también me autosustentaba mis gustos. Todos tienen sus sueños y pude, con el arte, lograr pagarme algunos gustos. Yo empezaba como DJ, que empecé a comprar los primeros equipos, la primera música, y como investigador me hacía mis propios mezcladores, mis propias máquinas de humo, que no es tan difícil. Ahora es muy fácil, le preguntás a Mr. Google, a tu teléfono, pero antes había que ir a la facultad de química, a la facultad de ingeniería, o si quería saber algo de historia, me juntaba en la esquina de Cuareim y San José con Carlos Pitaluga Vidal, el historiador, por ejemplo. Ahora es más fácil, ahora hay acceso a la información. Lo que tienes que tener siempre es las pilas puestas. Si las pilas puestas, te gana una bicicleta, un Ferrari que no tiene nafta, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. La verdad decía creo que era Thomas Paine, decía, la verdad le gana a la mentira porque tiene 5 segundos más de oxígeno. Qué impresionante, ¿no? Alfredo, la investigación, recién dijiste algo muy importante, el investigador tiene que tener las pilas puestas, tiene que estar siempre ahí, porque investigar es desentrañar datos que están ocultos, ¿no? Investigar es investigar tantas cosas, los libros de los que hablas, por ejemplo, el arte, antigüedades, hechos de la historia,
todo forma parte de la actividad de un investigador. Se puede investigar lo que alguien quiere investigar, tenga vocación. De ahí está la actividad del investigador, del periodista, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, introducirse a temas y a hechos que están ahí, pero nadie los investiga, entonces están ocultos. Y hablando de eso... Investigar hasta cómo aprender a criar mejor a nuestros hijos. Claro, Todo se aprende. claro, sí, sí, hasta cómo hacer un té con leche. Todo, todo hay que investigar. Y no creerse dueño de ninguna verdad, y compartirla para poder hacer que otros puedan, también se disfruta. Claro. Yo soy muy de participar en proyectos ajenos, Claro. con frecuencia. Decía y Miguel no de Unamuno, son... decía Miguel de Unamuno, como un consejo a filósofos, ¿no? Y a filósofos académicos, jamás aseveren que tienen la verdad, siempre digan que tienen una verdad, pero no la verdad, claro. Es imposible, ¿no? Tener la verdad, pero sí es descubrir cosas, ¿no? Tener pequeñas verdades. Y ese es el investigador. Y en tu caso, Alfredo, bueno, muchos años, y emprendiste incluso una tarea de exploración, de investigación, con un buzo ya lamentablemente fallecido, ¿no? Vado, Héctor Vado, investigaron el Graf Spee, es decir, una Bueno, nave de guerra. Antes de conocer a Héctor Vado, yo me hice investigador formal en el Archivo General de Indias a través del Ministerio de Cultura de España, Archivos y Bibliotecas, Archivo General de Simancas en Valladolid, Museos y Bibliotecas de España, Álvaro de Bazán en el Viso del Marqués, y también investigué documentos en el Public Record Office de Londres. Allí descubrí la compraventa, por ejemplo, que realizó el Servicio de Inteligencia inglés a través de un testaferro, Julio Vega Helguera, ahora en un libro de Cabaleiro muy interesante, recién salido, que te cuenta los 11 o 12 intentos de rescate del Graf P. En el primero murieron los 2 buzos ingleses con sus escafandras y se llevaron más de 7 piezas para estudiar la tecnología a Inglaterra. Los alemanes creían que le estaban vendiendo a un uruguayo, pero en realidad se lo estaban dando al enemigo, al barco. Claro. En 1939, la compraventa sucedió en el 40. La primera pista la encontré en el diario El País del 2 de marzo de 1940 en un microfilm. Otra vez nuevamente regresé a la Biblioteca Nacional. La investigación te permite ir más allá del libro, porque en los libros a veces se dicen cosas que no son muy precisas y ahora no me voy a meter en todo eso. Yo soy muy de contradecir e investigar, me encanta ir un poco más allá de los titulares del libro. Claro, además hablaste de microfilm, hablaste de 2 testaferros, ya estamos hablando de espionaje, ¿no? Ya épocas de espionaje, investigación de tecnología. ¿Qué era el Graf Spee? ¿Qué tipo de embarcación? Bueno, Alemania fue forzada al Tratado de Versalles. Allí la forzaron a tener barcos limitados en capacidad, en tamaño, en peso, etcétera. Entonces no podían hacer esos viejos acorazados que tenían 30.000 toneladas, y hicieron estos barcos llenos de tecnología de alta velocidad de supuestamente 10.000 toneladas, más de uno. Este acorazado se encontró con la guerra en 1939 navegando en aproximadamente en el mes de agosto del 39, y tenía gran capacidad de fuego, una planta purificadora de combustibles, un sistema de radares de aquella época, que era una cosa muy avanzada. Tenía una capacidad de fuego con alcance de 30 kilómetros, más de 20 millas, y además tenía la capacidad de una velocidad de casi 30 nudos, una barbaridad. Para la época, además, había sustituido los viejos bulones por soldadura, o sea que tenía mucha tecnología. Claro. Entonces, el Graf P era parte de la ingeniería creativa de los alemanes. Claro. Por ese motivo es que quisieron estudiar la capacidad, la velocidad con que los cañones antiaéreos podían reaccionar. Y perdón que estoy acá con el niño que me pide y ya le estoy haciendo que elija lo que quiera. Pero bien, básicamente el Tratado de Versalles forzó a los alemanes a nuevas tecnologías y mayor eficiencia. Recordemos que ese Tratado de Versalles fue condenatorio para con Alemania. Muchos historiadores dicen que fue una de las grandes causas de la Alemania nazi, ¿no? Es decir, sí. Alemania queda muy embargada, le quitan prácticamente toda la propiedad naviera, embargado el Estado alemán. Bueno, hasta incluso quien negoció ese Tratado de Versalles termina asesinado por un grupo de fundamentalistas también alemanes. ¿Qué tema? Y se desarrolla, digamos que a raíz de esa necesidad, los alemanes desarrollan una enorme tecnología, ni que hablar que el régimen nazi como régimen totalitario tenía todo para desarrollar, para desplegar, para gastar un presupuesto de guerra enorme. Y acá en Uruguay se da esa batalla
Se hunde. Porque venían persiguiendo este barco porque habían hundido 9 barcos mercantes y habían dado la orden de interrumpir el tráfico que venía de los Estados Unidos de apoyo mucho con alimentos, Claro. Y del Río de la Plata. Claro. Entonces, sin ninguna muerte, porque lograba este capitán Langsdorff, era muy respetado porque salvaba las vidas antes de hundir los barcos, sacaba a la tripulación y finalmente se enfrentó acá frente a las costas de Rocha, fue muy lejos de la costa, a 3, el Aquiles, el Exeter y el Ajax, uno neozelandés y los otros 2 ingleses. Sí, la batalla fue complicada para ambas partes. El Graf P tenía en mal estado el hidroavión, que con una catapulta podía ver el daño que había hecho en el enemigo. Se refugia en un Montevideo que era pro aliado. Hay una batalla diplomática. Te estoy sintetizando todo esto porque esto es para... Perfecto. Estoy proporcionando en este momento material para Netflix, National Geographic. Hay muchas series en proceso. Estas series llevan años. Tú fíjate que, por ejemplo, lo de los Andes llevó 12 años. Son 3 acontecimientos que ponen a Uruguay en el interés universal. El Maracanazo, porque el Mundial del 30 no era tan conocido el fútbol. La tragedia de los Andes y la batalla del Río de la Plata. Claro. Además, es para un documental esto, te iba a decir, Alfredo. ¿Sabés qué me recuerda? Me recuerda lo que viene después, la famosa batalla del Atlántico, el Wargamers con las Wrens, ¿no? Que también hacían lo mismo los alemanes, cortaban el suministro de petróleo, de energía, de alimentos a Inglaterra para que colapsara, ¿no? Incluso se camuflaba el Graf P. Hay muchísimas historias muy interesantes. Algunos de sus tripulantes que sobrevivieron fueron a Sarandí el G, muchos a Buenos Aires, y otros regresaron a la guerra. Y otros fueron cazados, en sentido simpático, por algunos uruguayos que iban a los sanatorios a conquistar alemanes. Muy bien. Lo interesante es que los países en general crecen con los proyectos de su gente y los estados se mantienen con la gente que trabaja, desde el tambero hasta todos los que producen algo, ¿no? Sin embargo, a veces el estado se comporta de manera maquiavélica porque no hace más que crear obstáculos para el emprendedor creativo. Tienen costos excesivos. Fíjate que el agua, nosotros tenemos acuífero para qué. Si el agua cuesta 300% más que en España, los 8 litros en España valen el agua sin gas. Yo, por ejemplo, estoy en una chacra y tengo que comprar una fortuna de agua. Cuesta en España 40 pesos y acá vale más de 100 pesos los 6 litros. Y así como eso, son cosas a corregir. Las regulaciones administrativas, Alfredo. ¿Cuánto te exige el Estado llevar a cabo un trámite y otro que sale plata y un costo social? Esto es un tema que Porque no hay nada más fácil que ser generoso con el trabajo, el dinero y el tiempo ajeno. Escuchaste, el otro día dijo una cosa interesantísima, Milei, refiriéndose al premio Nobel a Milton Friedman. Dijo que es una ley económica, y lo dijo él como economista. Es una ley, no es una... Hay 3 maneras de gastar el dinero. Uno es el dinero propio en gastos propios. La otra es el dinero propio en ajenos y la otra es el dinero ajeno en ajenos. La más óptima es el dinero propio en gastos propios, porque vos sabés lo que te costó, lo que querés. Se le llama eso optimización del gasto. Sí, ni que hablar del horror de la historia de la administración argentina, donde hubo muchos administradores que gastaron el dinero ajeno en beneficio propio, ¿no? En propio y en otros, ¿no? Así que una gran reforma administrativa debería ser una política de Estado y por ese motivo estoy en pleno inicio de un proyecto que es muy creativo y disruptivo, que es a cada uno de los candidatos a la presidencia de todos los colores, porque los colores, los problemas no tienen color político, no pertenecen a uno, no son de izquierda o de derecha, a ver si se animan a buscar coincidencias y no diferencias para tener una política de Estado que lleve a Uruguay de la meritocracia, donde hay un maestro que es excepcional y ese maestro gane más, y esa clase magistral de ese maestro le llegue a todos los alumnos del país, donde los alumnos creativos sean partícipes de las reformas de la educación, y donde el Estado sea más responsable en la administración de los dineros de la gente. ¿Para qué? Para que sea menos caro vivir. Déjenos vivir, por favor. Estamos con un costo, el pan vale un porcentaje bastante más alto que en Francia. Simplemente tenemos muchísimas cosas buenas, pero tenemos que aprender a trabajar como la sub-20, donde se busca el jugador más eficiente para un cargo y no el que un compromiso político porque se transforman en un peaje al final. Claro. Y todo el grupo tira para el grupo, ¿no? Como en esa sub-20. Todo el equipo juega para ese equipo, destacando a los mejores, dándole el reconocimiento necesario. Porque es necesario reconocer a los mejores. Es así. Absolutamente. Así que queremos un Uruguay donde todos tengan el espíritu de trabajo en equipo
para lograr cambios en beneficio de todos. O sea, trabajando juntos, poder lograr cambios que apunten a la excelencia, para que nuestros hijos y nietos tengan un mejor país. Sí. No excelente, porque es imposible, pero por lo menos menos peor en cuanto a costos, en cuanto a oportunidades de trabajo, porque Claro. tú sabes que, a ver si no tenés algún amigo, familia, cuyos hijos no sueñan con ir a trabajar a Europa, a Estados Unidos. Todos, Porque la mayoría. acá cualquier empresario o industrial, y yo no me refiero a que el trabajador es el tambero o el que genera una industria, no puede pagar sueldos más altos porque se la come todo el costo directo e indirecto del aparato estatal. Exacto. Y la burocracia, que es parte del costo. Exacto, es parte del costo. Es La la causa, ¿no? administrativa tiene que ser una meta a corregir de todos los partidos políticos. Y no es fácil, ¿no? No es fácil, yo te iba a decir, no es fácil, pero bueno, es un tema que yo lo voy tratando en el programa, es un tema complejo. Es un tema de conducta política, es un tema ideológico también, ¿no? Es un tema ideológico, En pero bueno. síntesis, con el tema del GRAFPE, yo me metí en política internacional. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó comenzaron ahí? todos a opinar del trabajo, el proyecto y el dinero ajeno. Y acá estamos hablando de que están violando la Constitución, están violando un contrato, están violando 4 de los artículos del Tratado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos de 1948. Están violando el Tratado de las Américas porque no es legal que el Estado se enriquezca con tu trabajo, tu proyecto y tu inversión. Claro. Es ilegal. Entonces estamos acá reclamando la justa compensación. Si Alemania, si Israel, si cualquier otro quiere llevarlo para tal o cual museo, no me puedo meter en esa discusión porque parece la discusión de los consorcios de los edificios que nunca se ponen de acuerdo, porque todos opinan. Yo personalmente creo que el destino natural de una pieza como el Águila de GRAFPE debe ser un museo académico, y si se puede quedar en Uruguay es ideal, y si se puede hacer un museo itinerante como hacen exhibir el Tutankamón recorriendo el mundo, es una buena oportunidad de comunicación para Uruguay, porque la cultura es una buena herramienta, y de esa forma se ponen atrás pantallas de Montevideo de la época, Punta del Este de la época, y las imágenes fantásticas, y además se meten los documentales, y después la gente va a venir a conocer Uruguay y los diferentes sitios que el mundo sabe aprovechar muy bien para promover su turismo, porque el turismo trabaja para toda la gente. Nos falta, por supuesto, conectividad. Tenemos producto, nos conocen bastante ahora, pero no, es muy difícil llegar a Uruguay y muy caro en invierno. En baja temporada tiene que ser fácil llegar a Uruguay. No se puede negar, Alfredo, que sos un gran profesional empresario, ¿no? Porque tiraste una idea que es brillante, es decir, el Águila, por ejemplo, se puede convertir en un gran embajador de Uruguay a través de pantallas, del recorrido histórico del Uruguay, las distintas épocas, todo lo que costó es la exploración que ustedes hicieron. Todo eso es un fenómeno histórico a difundir a nivel itinerante. Incluir también, por supuesto, el contexto del horror del Holocausto. No, ni que